Les decía que el tiempo de la Cena del Señor para el Señor Jesús no fue un tiempo improvisado, no se le ocurrió un día y dijo, bueno, voy a hacer una reunión de obreros, una reunión con los más relacionados y allegados a mí y vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino. Fue un tiempo preparado, fue un tiempo dedicado, que el Señor preparó de antemano. La Escritura nos habla de esto, que fue un tiempo preparado por el Señor para estar con sus íntimos. Amén. Con los 12 discípulos, con sus íntimos. Y no fue un evento multitudinario. No hizo la cena y compartió el pan y el vino con los 70, 72 que comisionó. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? 12 sabemos que tuvo. Pero después comisionó otros, 70, la Biblia habla de 72. Comisionó, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, le dio autoridad para sanar enfermos y le dio autoridad para predicar el evangelio del reino y los comisionó y les dio autoridad. Así que había más discípulos, pero el Señor Jesús tenía 12 con los cuales tenía un vínculo, una relación mucho más profunda con ellos. Así que el tiempo de la cena fue un tiempo con los 12, no fue con los 72 que fueron enviados, fue un tiempo de intimidad. Y porque fue un tiempo de intimidad, el Señor les habla cosas que son muy profundas. Y uno puede ir a Mateo, a Marcos y a Lucas y encuentra ahí tal vez un relato un poco escueto acerca de lo que pasó la noche de la cena, la última cena. Pero cuando uno va a Juan se toma un tiempo mucho más pronunciado. Si uno quiere saber qué es lo que Jesús habló con los íntimos en la última cena, tiene que ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, 13, 14, 15. Les está hablando, miren lo que invirtió Juan para hablar de todo lo que Jesús habló en ese encuentro. Les habló cosas profundas, trascendentes, porque les habló a los íntimos. Y como la cena es un tiempo de profunda intimidad con Dios, podemos hablar de cosas importantes entre nosotros, ¿o no? Amén. Amén. Somos discípulos del Señor y podemos hablar de cosas importantes, entendiendo que la cena, miren, cuando uno va a la palabra dice que cada uno pruébese. Es un tiempo de examinarnos, es un tiempo para que los íntimos del Señor podamos examinarnos. Vieron cuando yo en todos los años que sigo al Señor, he escuchado a alguno que dice, hoy yo no participo de la cena porque estoy con una situación que prefiero no participar. Y la cena no es para no participar, la cena es para arreglar, para resolver. Cuando el Señor nos muestra que hay alguna situación que tengo que resolver, no es decir yo hoy no participo porque no estoy en condiciones. Lo que la palabra nos enseña es resolver para volver a estar en condiciones. Recomponer tu relación con Dios, recomponer tu relación con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa o la situación que sea. Nos da la oportunidad de corregir, porque cuando yo decido no participar y decir no estoy en condiciones, no participo, estoy decidiendo seguir estando en pecado o en una situación irregular que no está alineada a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Entonces, la palabra dice, examínese cada uno. En otros momentos yo he visto que algunos dicen, bueno, que fulano no participe de la cena. No, yo no tengo que examinar la vida de mi hermano, yo tengo que examinar mi vida. ¿Y el hermano a quién tiene que examinar? Su propia vida. Sí, entonces, sí, obviamente que si hay alguna situación que es evidente para nosotros, vamos a decir, bueno, que no participe, o hablar con ese hermano, no para que no participe, sino para llamarlo a que se encauce, a que empiece a caminar
por donde el Señor quiere que camine, porque la palabra nos anima a esto. También dice la Escritura, examínense cada uno de vosotros a ver si estáis en la fe, si están caminando. La cena del Señor nos da esta posibilidad de estar los íntimos del Señor, aquellos que hemos decidido caminar con Él en profunda comunión e intimidad, poder examinar nuestra vida y hablarnos a la luz de la palabra y expuestos al Espíritu Santo para poder corregir lo deficiente en nuestra vida, corregir lo que es necesario corregir. Entonces podemos hablar de cosas íntimas así entre nosotros en una mañana que tenemos pan y que tenemos vino, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar de 3 o 4 palabras, solamente 3 o 4. La primera palabra es intimidad. Intimidad con Dios. Porque la cena del Señor es un tiempo de profunda intimidad con Dios y que nos lleva a la reflexión. Y les decía que el Señor Jesús tenía, mínimo la palabra dice, 72 que fueron comisionados, discípulos, y que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio autoridad para sanar enfermos y los envió a predicar el evangelio del reino. Pero después tenía 12 que tenían un grado de intimidad profunda con el Señor. Esos 12 comieron con el Señor, durmieron con el Señor, hicieron la obra con el Señor y el Señor los corrigió a esos 12 y los preparó para que la obra tenga continuidad una vez que el Señor ya se hubiese ido de este mundo. El Señor ya después de crucificado ascendió a los cielos y comisiona a los discípulos, les dice que esperen ser llenos del Espíritu Santo y preparó hombres para que la obra después de la venida del Espíritu Santo tenga continuidad. Tenía un grado de intimidad con estos 12. Pero dentro de esos 12, esto lo dijimos varias veces, había 3 que tenían una intimidad distinta, una relación distinta. Eran Pedro, Jacobo y Juan, aquellos que estuvieron en el monte de la transfiguración con el Señor. Pedro dijo, hagamos una enramada, quedémonos aquí, ¿para qué vamos a bajar? Allí se manifestó la gloria del Padre, descendió en forma de nube la gloria del Padre, Jesús fue transfigurado, se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Apareció la figura de Moisés y Elías y Pedro dijo, quedémonos acá a vivir, ¿qué vamos a bajar? Así que Pedro, Jacobo y Juan eran 3 que tenían una relación distinta con el Señor y que estuvieron en el monte de la transfiguración, estuvieron con el Señor en algunos milagros puntuales, que estaban ellos presentes ahí con el Señor. Y a veces me pregunto, ¿el Señor habrá tratado distinto a Pedro, Jacobo y Juan que a los otros 9? No, yo creo que Dios nos ama a todos por igual, no ama a uno más y a otro menos, sino que el grado de intimidad lo establezco yo con Él. Y yo me imagino a Pedro y a Jacobo y a Juan que no se querían perder nada de lo que el Señor hacía. Y que los demás, qué sé yo, en algún momento habrán tenido hambre y habrán dicho, yo me voy a McDonald's, yo me voy al Walmart a comprar algo para comer. Y Pedro, Jacobo y Juan habrán dicho, nosotros no nos vamos a perder nada de lo que el Señor haga. Vamos a estar con el Señor, no queremos ni pestañear para no perdernos nada de lo que el Señor está haciendo. Y ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan, y estuvieron y vieron y experimentaron cosas que la Biblia no narra que los otros estuviesen ahí también, sino que deja claro que son estos 3 que estaban más cerca del Señor. Y de esos 3 dijimos, creo que el domingo pasado, había uno que era un poco atrevido, que Jesús no lo dijo nunca, dijo Daniel, pero lo dijo Juan. Jesús no dijo nunca, este es el discípulo que yo más amo. Y Juan, que era el que recostaba la cabeza en el pecho del Señor Jesús, él dijo, yo soy el discípulo al que el Señor ama. Y tenía un grado de relación, creo que los otros no se animaron a apoyar la cabeza.
muy amado, muy amado, ¿no? Entonces, tenía un grado de relación, de intimidad, y en este vínculo de amor, él apoyaba la cabeza en el pecho del Señor y todo lo que nosotros sabemos por la palabra. Y el grado de intimidad con Dios lo establecemos nosotros. La medida, la profundidad de nuestra relación con Dios y de nuestra intimidad con Él, la establecemos nosotros. No es que Dios... el Señor Jesús tuvo una relación mayor con los 12 porque no, y con los otros 13 y con Juan, no, la intimidad, el grado de intimidad. Entonces, si nosotros en esta mañana podemos hablar de algunas cosas para examinarnos, la pregunta es, ¿cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tiempo dedicado para Él? ¿Cómo está el tiempo consagrado para Él? Porque la relación con Dios debería ser para nosotros un tiempo dedicado, un tiempo consagrado, un tiempo apartado. Es verdad que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, pero la palabra nos dice que entremos a nuestro lugar secreto para estar con Él, y vuestro Padre te escuchará en lo secreto y te recompensará en público. Habla de un lugar de intimidad, de un relacionamiento con Dios íntimo. Y la primera palabra para examinarnos en esta mañana, que tenemos pan y que tenemos vino, no es para condenarnos, sino para que nos ayudemos mutuamente a revisar cada uno de nosotros cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro tiempo de comunión con Dios. El tema de nuestra intimidad, yo creo que el Señor, si Pedro hubiese puesto la cabeza en el pecho, hubiese hecho lo mismo. Si Mateo hubiese puesto la cabeza en el pecho del Señor, hubiese sido lo mismo. Juan se animó a romper barreras que a veces tenemos, de esa cosa que parece que Dios fuera un intocable para nosotros. Y Dios fue el innombrable para el pueblo de Israel, pero en el nuevo pacto se transformó en nuestro Padre. Y ir al encuentro de Él y poder disfrutar del amor de Dios. No lo voy a poder disfrutar a menos que vaya a estar con Él y a experimentar. Entonces, la primera palabra a revisar es intimidad. ¿Cómo está? Aún esto que decía Cassandra de poder, obviamente que el mundo está necesitado. ¿Qué amor voy a dar si no estoy lleno del amor del Padre? Si no experimenté el amor del Padre, si no disfruto del amor del Padre, no puedo dar nada, porque uno da lo que tiene, ¿verdad? Y no puede dar lo que no tiene. Entonces, revisar cómo está nuestra relación con Dios. En este tiempo, antes de partir el pan, revisar cómo está. ¿Puedo ir más allá? ¿Puedo ir más? ¿Hay cosas en la vida que se transformaron en prioritarias para mí? En urgentes. A veces lo urgente ocupa el lugar de lo prioritario. Lo prioritario es lo primero. Y a veces uno escucha, bueno, no tengo tiempo para Dios porque estoy tan ocupado con tantas cosas. Qué pena, porque todos tenemos 24 horas y todos cuando tenemos que decidir dónde invertir tiempo, decidimos invertir tiempo en las cosas que son importantes. Y cuando no voy a invertir tiempo con Dios, lo que le estoy diciendo a Dios es, para mí, Dios, no sos importante, hay otras cosas más importantes para mí. Entonces, revisar esto va a ayudarnos a tener una mejor calidad de vida en nuestra relación con Dios, una mejor calidad de vida congregacional, una mejor calidad de vida entre hermanos. Pero revisar cómo está nuestra vida de intimidad con Dios. La primera palabra. Amén. La segunda palabra que a mí me gustaría dedicarle unos minutos y también tenerla como un área a revisar, cuando es reino de Dios, el reino de Dios. Cuando uno va a Mateo capítulo 4, encuentra en el versículo Mateo 4, versículo
17 Jesús comienza su ministerio público y Jesús había sido bautizado por Juan en el Jordán, y después de salir de las aguas del Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal de paloma y es guiado por el Espíritu Santo al desierto y es tentado por Satanás en el desierto por 40 días y 40 noches, y cuando regresa en el poder del Espíritu y comienza su ministerio público. Y en el versículo 17 nos dice qué es lo que Jesús predicaba y qué es lo que Jesús predicó cuando comienza su ministerio público. El capítulo 4, el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No predicó prosperidad. Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a los necesitados. No predicó sanidad, sino que sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos por el diablo y a los que estaban angustiados y entristecidos y enlutados. Predicó el evangelio del reino, predicó y llamó a los hombres, a las mujeres, a las familias al arrepentimiento. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el evangelio del reino, es el evangelio que llama a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento, a salir de la independencia y de la rebelión que nosotros tenemos naturalmente contra Dios y contra la voluntad de Dios, para que a través del arrepentimiento y la fe en Cristo podamos ponernos otra vez bajo el gobierno de Dios. La palabra reino en la Biblia significa gobierno. El reino es una esfera de gobierno, un área de gobierno, donde hay un rey que gobierna y todos los que viven bajo, en esa área, viven bajo la autoridad de ese rey. El reino de los cielos, el rey es nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y conviértanse y vuélvanse de la rebeldía, de la rebelión, a ponerse otra vez bajo el gobierno práctico de Dios, por la fe y el arrepentimiento en la persona del Señor Jesús. Cuando uno va a Mateo capítulo 24 y los discípulos le preguntan acerca de las señales de los últimos tiempos, el Señor Jesús les habla acerca de todas estas señales que van a acontecer, pero les dice algo importante: será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para que luego venga el fin. Así que la palabra nos habla en el capítulo 24, ya les digo el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No es cualquier evangelio. No es que haya otro evangelio. Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, ¿quién os fascinó, Gálatas insensatos, para seguir un evangelio diferente? No es que haya otro, es que hay algunos que os perturban predicando un evangelio diferente. Y les dice, si algún ángel del cielo o alguno de nosotros le predica o les trae un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio que salva, y nosotros tenemos que esto entenderlo. Es el evangelio del reino, es el evangelio que nos llama a través de Jesucristo a salir de nuestra independencia para ponernos bajo el gobierno de Dios. Y no es casualidad que Mateo 24 diga: y será predicado, versículo 14, este evangelio del reino. Es el Señor Jesús. Esto es categórico. Y vuelvo a repetir, reino es gobierno. Es el gobierno práctico de Dios en nuestra vida. Junto textos para tener un panorama un poco más claro. Los discípulos les dicen al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y el Señor Jesús le dice: cuando ustedes oren, van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros
venga a nosotros tu gobierno práctico. Pero hay una parte que a mí me corresponde, que es salir de mi independencia para ponerme bajo el gobierno de Dios, constante y continuamente, en forma práctica. Cuando uno va a la Escritura en Hechos, capítulo 1, Hechos 1, el Señor Jesús había sido crucificado, el Señor Jesús había sido sepultado y resucita al tercer día, como todos sabemos, y antes de ascender a los cielos se le aparece a los discípulos. Y la Biblia nos dice que se le apareció 40 días, Hechos capítulo 1, el autor del libro de Hechos es Lucas, y Lucas dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No era un tema más el reino de Dios, era el tema por excelencia. El tema del Señor Jesús, el tema de los discípulos no predicaron otra cosa sino el reino de Dios. Era el tema por excelencia, no era un tema más. Jesús era monotemático, hablaba acerca del reino, de ponerse bajo el gobierno práctico del Padre. Cuando uno va a Hechos capítulo 20, Hechos 20, versículo 25, el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice esto: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué predicaba? El reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué predicó? El reino de Dios. No había otra cosa más que enseñar y que decir. Cuando uno va a Hechos capítulo 19, versículo, Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca. ¿De qué hablaba? Del reino de Dios. Dice: y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo. ¿Saben lo que significa denuedo? Sin nudos. Una definición de denuedo. Sin nudos, sin tapujos, sin nada, sin reparo. Les habló acerca del reino de Dios por 3 meses. El tema por excelencia. Y esta palabra, reino de Dios, ¿cómo está en nuestra vida? Estoy procurando yo que el gobierno de Dios, saquémosles todas las palabras religiosas y pensemos en el reino de Dios en forma práctica, en el gobierno de Dios. ¿Dios está gobernando mi vida? ¿El reino de Dios llegó prácticamente a mi vida? A todas las áreas, al área de mis pensamientos, al punto de que mi mente esté llena de los pensamientos que tienen que ver con el reino de Dios, los pensamientos que provienen del Espíritu. El reino de Dios llegó a mi espíritu, el reino de Dios llegó a mi vida, llegó a las cosas prácticas de todos los días, llegó a mi matrimonio, llegó a mi relación con mi esposa, cómo trato a mi esposa, los que somos casados, las esposas cómo tratan a los esposos, llegó a mi relación con mis hijos. El reino de Dios llegó a la relación con aquellos que están vinculados conmigo. Cuando digo llegó a mis hijos, hablo de si yo trato a mis hijos de acuerdo al reino de Dios. Si yo trato a mi esposa de acuerdo, para los que somos casados, la palabra de Dios dice a los esposos que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Y es un amor, porque Cristo dio la vida.
Esto lo hablo para los que... Y dice a los esposos, le dice que tratemos a nuestras esposas como vasos. Yo no estoy hablando como quien alcanzó la meta, estoy en el proceso. Tengo que revisar todo el tiempo cómo está el reino de Dios en mi vida, en esta área. En mi trato con mis hijos. ¿Cómo está el reino de Dios? Trato a mis hijos de acuerdo a lo que Dios estableció y lo que requiere. No recuerdo dónde está el texto. Padre, no exasperen a vuestros hijos. Hijos, estén sujetos a vuestros padres. Dios establece una manera de relacionarnos. Soy áspero con mi esposa cuando hablo, con mi hermano, con mi hermana en Cristo. Llegó el reino de Dios a mi relación con mi hermano, con mi hermana. Llegó. ¿Soy cuidadoso en lo que digo o no soy cuidadoso? Miren, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque hay palabras que hieren más que... Yo sé que hay gente que es susceptible, ¿eh? ¿Saben lo que significa susceptibilidad? Es una persona que se siente propensa a ser ofendida por cualquier cosa. Y yo sé que hay un montón de gente susceptible, pero yo no voy al que es... Quiero ver lo que hay en mi vida. ¿Cómo? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo lo digo? Si soy cuidadoso, si soy respetuoso, si soy gentil para con todos. Vuestras gentilezas sean conocidas para con todos. Llegó el reino de Dios en la manera de administrar mi economía. ¿Cómo administro? Administro con una visión de reino. Dije que podíamos hablar de estas cosas en una mañana como esta, ¿o no? ¿Podemos hablar de esto o no? Administro, ¿cómo administro? ¿Administro de acuerdo a mis prioridades o administro? Yo he conocido hermanos que administraban de una manera y que de repente tenían un agujero en el techo que les llovía a la casa y se compraban el mini componente para escuchar la música. Sí. Se entiende dónde vamos, ¿no? Que tengo que administrar, porque el reino de Dios tiene que llegar a todas las áreas de mi vida. No es el domingo el reino de Dios en el culto, todas las áreas de mi vida tienen que ser alcanzadas por el reino de Dios. Y no digo que yo lo alcancé, yo procuro, reviso, trato, confío en la obra del Espíritu Santo, trato de viabilizar. Pero llegó el reino de Dios a cómo administro en la parte práctica. ¿Dónde pongo los recursos? Digo esto, no digo que tenés que ponerlo, no te voy a decir yo dónde tenés que poner los recursos, pero a ver, malgasto los recursos. Porque a veces vemos que hay algunos que tienen dificultades por un problema de mala administración. Y yo siempre voy a usar un ejemplo que es el ejemplo de un hermano que está en la presencia del Señor y que yo amé profundamente y todos amamos profundamente, que fue Lucho. Y me acuerdo que nos sentamos un día con Lucho y él me dijo en nuestros encuentros de discipulado: ayúdame a administrar. Lucho ganaba muy poco dinero. Y entonces, bueno, administrar como el Señor nos manda que administremos. ¿Cuáles son tus entradas? ¿Cuáles son tus salidas? ¿Tus gastos fijos? ¿Cuáles son? ¿Cuánto gastás para viajar? ¿Cuánto gastás para comer? Con mucha plata administra cualquiera. El tema es administrar con una visión de reino lo poco o lo mucho que Dios ha puesto en nuestras manos. Si somos fieles en lo poco, ¿y cómo administro? Y les doy algunos ejemplos para ayudarnos mutuamente, ¿no? Pero había un hermano que por mucho tiempo, toda la vida lo ayudamos y no estamos escatimando ayuda para nadie y vamos a seguir ayudando a todo aquel que lo necesite, aunque nosotros sepamos que por ahí no administra bien, porque este hermano no administraba bien, pero constantemente, no tengo para la garrafa, tengo una garrafa, no tengo para esto. Y un día
Yo salía de mi casa, venía para el salón y el hermano venía de Onsari, doblaba por Cangallo para allá y yo venía de Cangallo y doblaba para acá y me lo encuentro. Como cuando me vio, casi se tragó el pucho literalmente. Y se paró delante mío y le salía el humito por acá. Así. A ver, nosotros yo puedo engañar a mi pastor, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Verdad? Entonces, de repente se fumaba 2 atados de cigarrillo por día, de repente no tenía para la garrafa todos los meses. Hay un problema. El reino de Dios no llegó. No llegó. Llegó el reino de Dios a nuestra economía, a nuestras finanzas, la forma de administrar. Llegó el reino de Dios Entonces, ¿llegó el reino de Dios al área sexual? ¿Llegó? Menciono porque el reino de Dios tiene que llegar a cada área de mi vida, ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Y a mí me tiene que interesar lo que dice Dios, no lo que me dice otro, no lo que me propone otro. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Y cuál es la única fuente segura para saber lo que Dios dice sobre esa área? La palabra. Entonces, la segunda área a revisar es reino, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Tiene que ver con la voluntad del reino. Llegó a nuestra vida en todas estas áreas. La tercera palabra que está muy relacionada y ligada al reino es señorío de Cristo. ¿Jesús es mi Señor o no es mi Señor? En Filipenses yo simplemente lo voy a citar. Capítulo 2, versículos 5 al 11, dice que Jesús no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó, se humilló, se hizo hombre y siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre se lo dio. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y está relacionado con el reino, porque el reino tiene que ver con esto, con que Cristo sea mi Señor, Cristo gobierne mi vida, Cristo cumpla su propósito en mí. En Romanos capítulo 14, versículo 9, dice que Jesús murió y resucitó para ser Señor de vivos. Categórico. Jesús murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Y la palabra Señor, todos lo sabemos, es Kyrios. Es dueño, amo, jefe, máxima autoridad, el que tiene poder para dar vida, para dar muerte. ¿Jesús es mi Señor? ¿O es simplemente alguien al que yo puedo acercarme para pedirle cosas cuando no me va bien algo? Y cuando no recibo lo que Él me quiere dar, bueno, ahí está en duda mi fidelidad, mi amor, y ya me desanimo. Es mi Señor. Murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Entonces, la tercera palabra tiene que ver con esto. Es mi Señor. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es? Tengo que revisar esto en mi vida. La última palabra es, lo hablamos la vez pasada, discípulo. Un discípulo es el que cree todo lo que Cristo dice, hace todo lo que Cristo manda. ¿Llegó alguno de nosotros a hacer todo lo que Cristo manda? No, estamos en el proceso. Pero estamos en el proceso y no podemos salir del proceso. En Mateo capítulo 28, en el versículo, creo que es 16, el Señor comisiona a los discípulos y les dice
que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es lo que espera el Señor de mí? Dijimos que la palabra discípulo aparece más de 360 veces en el Nuevo Testamento para referirse a un seguidor de Cristo. Y la Biblia no se refiere a un seguidor de Cristo como un creyente o como un convertido, se refiere a un discípulo, una discípula, y que está bien comenzando a ser un discípulo regular, porque nadie nace siendo discípulo, el discípulo no nace, se hace. Vayan y hagan. La primera condición es tener una disposición a ser formado para ser discípulo del Señor. Para ser formado por el Espíritu Santo, por la palabra, para ser guiado, para ser orientado, siempre en una relación de amor y de servicio mutuo, donde nos ayudamos mutuamente a alcanzar la meta de ser conformados a la misma imagen de Cristo. Amén. Si pasa un año y el bebé no crece, nació, qué alegría el bebé. Nació, es parecido al papá, a la mamá, pasa un año, el bebé no crece, 2 años, el bebé no crece, 3 años, el bebé no crece, ya deja de ser una alegría para ser una preocupación. ¿Sí o no? Algo está mal. Si empiezo siendo un discípulo regular y pasa un año, y pasan 2 años, y mi carácter sigue siendo el mismo, y sigo siendo áspero, y sigo siendo tratando mal a la gente, a quien sea, y si Cristo no se ve en mi vida, y si algo pasa, algo que debo revisar. Si mi carácter, siempre mi pregunta ha sido esta, si el Señor no pudo tratar con mi carácter, ¿qué cambió? Nada, porque el carácter es el conjunto de rasgos que diferencian a una persona de otra. Si el Señor no pudo tratar con mi carácter, porque ¿qué carácter se tiene que ver en nosotros? El de Cristo. Entonces, si el Señor no pudo transformar mi carácter por la obra del Espíritu y por la palabra, yo digo, ¿qué es lo que cambió? Nada. Y hay gente, de verdad les digo, que llenan congregaciones, que asisten a todos los cultos, que no faltan, que hablan de que aman al Señor, pero están intactos y no cambiaron nada. Algo está mal. Porque el Evangelio no es eso. El Evangelio tiene que ver con Cristo transformando nuestras vidas a la misma imagen de Jesús. Amén. Un pasaje más. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, versículo 7. ¿Lo tienen? Y crecía la palabra del Señor, dice así, y el número de los asistentes a las reuniones crecía día a día, dice así. ¿Qué dice? Y el número de los discípulos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Crecía el número de los discípulos. No era gente que vendía humo, no era gente que metía bulla, que metía ruido, eran discípulos. Era gente transformada y en un proceso donde Cristo estaba siendo formado en ellos. Y eran discípulos porque el mundo fue trastornado. Bueno, algunos de las autoridades dijeron, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo con esta nueva doctrina? Está en el libro de Hechos. Trastornaron el mundo. No los pudo detener el Imperio Romano, no los pudo detener el judaísmo, sino que muchos de los sacerdotes que eran parte del judaísmo se arrepentían y se convertían al Señor. Un discípulo afecta, un discípulo cambia realidades, un discípulo que está lleno del Señor.
Si nosotros queremos afectar la sociedad, queremos afectar a los que no están cerca nuestro, tenemos que tomar la decisión de ser discípulos que están en un proceso de transformación constante. ¿Cuándo se termina? El día que el Señor venga a buscarnos. Entonces, revisar cómo estoy yo como discípulo. Dijimos que la cena era un tiempo de profunda intimidad del Señor Jesús con los discípulos y que habló cosas. Si ustedes van a Juan 12, 13, 14, 15, van a ver lo que el Señor habló ahí. Y fue a fondo, ¿no? Yo digo, podemos en esta mañana revisar estas áreas en nuestra vida antes de participar del pan y del vino. Hablamos en un marco de intimidad. El Señor está entre nosotros. La palabra revelada y profética más segura la tenemos aquí, que es la Biblia y la obra del Espíritu Santo para iluminarnos y revisar si estas palabras se están haciendo carne en nosotros, si están transformando nuestra vida, ¿sí? La intimidad con Dios, el reino de Dios en todas las áreas de mi vida, el señorío de Cristo y el hecho de mi condición de discípulo.